Bienvenidos, animales humanos, a un capítulo más de La Selva de la Mujer Barbuda. Hoy, en nuestra tercera entrevista, vamos a tener como invitada a Pilar Caicedo Argüelles, que es una bióloga ornitóloga. Está realizando su doctorado en The University of Western Ontario, en Canadá, donde está haciendo una investigación en ecología de aves migratorias. Pilar es buzo profesional, ha sido practicante de nado sincronizado y jugadora de rugby subacuático. Es una mujer mitad pez, mitad pájaro. Una exploradora, amante del campo y del aire libre, madre de Nala y Mulan, dos hermosas perris que son la luz de sus ojos. Pilar nos va a estar hablando hoy de los fuegos que queman la vida, de la luz de la ciencia que apaga los ojos de algunas criaturas en nombre de un bien mayor, el conocimiento. Y revelará por qué a mí no me gustan los gatos. Así que vamos a conocer a Pilar. Pilar, bienvenida a la Selva de la Mujer Barbuda. Gracias Hola, por aceptar la invitación. no, muchas gracias a vos por invitarme. No. Bueno, Pili, yo quería que nos explicaras un poquito pues sobre qué es tu trabajo de grado y empezamos entonces a hacer las otras preguntas. Bueno, Ok, listo. Pues bueno, yo, como dijo Vane, yo soy bióloga y en este momentico estoy haciendo un posgrado, un doctorado en Canadá, pero el enfoque de mi trabajo es aquí en el trópico, en Colombia. Yo en este momentico estoy en Colombia. Resulta que la idea es que nosotros queremos saber cuáles son los sitios de importancia para las aves migratorias cuando ellas están migrando. No sé si tú sabías, pero hay pájaros que migran entre las zonas templadas del planeta y los trópicos para evitar las condiciones desfavorables del invierno, pero después siempre vuelven y regresan por ahí por la primavera y el verano para reproducirse y empezar pues todo como un nuevo ciclo de vida. Entonces, mientras ellos están migrando, ellos necesitan tienen unos requerimientos especiales y eso está dado pues por la comida, necesitan descansar, necesitan evitar que sean depredados, obviamente, le huyen también como a los climas extremos, tormentas y demás. Y pues una cosa súper importante es que ellos necesitan la energía para poder realizar esos vuelos que son realmente impresionantes porque ellos vienen desde el norte de Canadá y hay unos que van hasta el Amazonas, o sea, es un montón. Entonces, lo que nosotros queremos saber es aquí en el norte de Colombia, que es un lugar realmente estratégico porque es el país de entrada desde el norte del continente hacia el sur. Queremos saber cuáles son los sitios que son importantes para ellas mientras están migrando. Eso es como el foco de mi trabajo, ¿ya? ok, Y sí. ya, ok. Bueno, te quería entrevistar, era porque yo estoy un poquito obsesionada con la estética de la historia natural y he estado leyendo mucho sobre ecología en el último año, ¿no? Y me di cuenta, por ejemplo, de que los animales, en este momento, pues como que estamos, prácticamente se está extinguiendo la mitad de la población de los animales en el mundo y las especies, como una de las especies más afectadas son los animales de agua dulce, ¿no? Ujú. Eh, Después de estarme leyendo como un libro de Wade Davis que se llama El Magdalena, él en ese libro menciona, por ejemplo, la historia del bocachico, ¿no? Que el bocachico está en este momento en vía de extinción porque resulta que a los genios bueno, que lideran el país, pues les dio por hacer dos represas en los 80, la del Quimbo y, ay, no me acuerdo de otro nombre. Bueno, o sea, hicieron las dos represas en el Magdalena sin tener ningún tipo de como de estudio medioambiental y lo que hizo fue eso, pues jodió prácticamente
el ciclo que tenían peces como el bocachico, ¿no? Como que el bocachico desova en la cuenca del río Magdalena y digamos que el resto de su vida se la pasa es en la Ciénaga, en el Bajo Magdalena. Y con las represas, estas represas que no tenían ningún tipo pues de consideración medioambiental, lo que hacen es tapar el río, taponar el río y bloquear como el ciclo de vida del pez. Entonces, pues yo que soy amante del bocachico frito, o sea, como que darme cuenta de esa historia fue muy triste, ¿no? Y yo te quería preguntar, eh, entonces, como, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad? ¿Por qué es importante, digamos que todos sabemos qué es la biodiversidad, pero no mucha gente sabe por qué es importante mantenerla? Y yo sé que eso tiene que ver con los ecosistemas, entonces si de pronto nos puedes explicar así como muy generalmente qué es un ecosistema y por qué es importante mantener la biodiversidad. Ok, pues bueno, sí, digamos que yo creo que, como vos decís, mucha gente sabe qué es la biodiversidad, pero pues como para empezar todo este rollo, yo quisiera como decir que la biodiversidad es simplemente la variedad de formas de vida en todos los niveles en los cuales existe esta. Entonces, no solamente se trata de tener muchas especies diferentes, sino que también hay diversidad genética, hay diversidad poblacional, hay diversidad ecosistémica, ¿ya? Entonces, eso va, la diversidad no es solamente en un nivel, hay muchos niveles. Y precisamente, bueno, pues los ecosistemas son, en realidad eso significa un sistema ecológico. Y un sistema ecológico es un conjunto de entes bióticos o de factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos pues los que están vivos, todos los organismos vivientes y ellos interactúan con los factores abióticos, que son como todos los nutrientes, pues el hábitat como tal, la tierra, la atmósfera, el agua, todo eso hace parte de un ecosistema. Em, y por supuesto, la biodiversidad, o sea, la diversidad de vida, afecta directamente y tiene implicaciones directas sobre lo que ocurre en la Tierra. Resulta que todos los ecosistemas, hay una cosa en la biología que se llama servicios ecosistémicos y son como los beneficios, el conjunto de beneficios que un ecosistema o que un sistema le brinda, en este caso a la humanidad, porque siempre todo viene pues como dirigido hacia nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de donde vivimos, de los organismos con los que interactuamos, todo el rollo? Entonces, los servicios ecosistémicos son el conjunto, como ya dije, de beneficios que tiene, que brinda un ecosistema a la comunidad o al grupo pues, de humanos que interactúa con ellos. Y resulta que la biodiversidad afecta directamente estos servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos se dividen principalmente en tres categorías y son los servicios de aprovisionamiento, que tienen que ver con la generación de recursos renovables, como por ejemplo la comida, la madera, el agua, todos esos son recursos renovables. El otro tiene que ver con los servicios de regulación, especialmente de regulación ambiental. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con controlar y regular los cambios del clima o tratar de que, por ejemplo, ¿cómo se dice eso? Todos estos fenómenos naturales como huracanes, tormentas, todo eso sea menos severo de lo que puede llegar a ser. Y el tercer grupo de servicios ecosistémicos que yo creo que pues es chistoso que mucha gente no le pone cuidado, pero yo siento que es importantísimo también, es cómo la naturaleza nos afecta a nosotros directamente en cuanto a nuestro estado de ánimo, en cuanto a lo bonito que es ver un paisaje natural, como esa sensación de poder respirar aire libre, no sé, eso, y eso también es un servicio ecosistémico porque es un beneficio que obtenemos nosotros. Entonces, la biodiversidad especialmente afecta, digamos que yo creo que los tres, pero generalmente en la literatura se refieren más a los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y a los de regulación. Entonces, porque por ejemplo,
un ecosistema biodiverso, tiene la posibilidad de de ser más eficiente en la forma de, por ejemplo, todos los ciclos de nutrientes, los ciclos del agua, y también es, por ejemplo, más eficiente enfrentándose no sé, climas adversos o cosas así. Entonces, es súper importante que los ecosistemas sean biodiversos, pues porque los hacen más eficientes. Ok, ok. ¿Y cuáles son, digamos, las amenazas concretas o algunas de las amenazas concretas que está sufriendo la biodiversidad en Colombia específicamente? O sea, ¿cuáles son algunas de las amenazas que tú conoces que están poniendo en peligro la biodiversidad del que supuestamente es uno de los países más biodiversos, ¿no? Como No, del mundo. lo es. Sí, sí, Creo que pero es como el estamos... segundo, una vaina así. Ok, sí, sí, nos puedes Sí. hablar un poquito de eso. Pues mira que resulta que realmente las amenazas las principales amenazas de la biodiversidad en el país son Ujú. las mismas que en el mundo. Yo me puse ahí como a buscar rápidamente, pues porque digamos que obviamente como bióloga siempre estoy pensando en eso porque uno siempre está bombardeado por información sobre la pérdida de la biodiversidad. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo es la vaina, si realmente es lo mismo en todas partes o qué. Y resulta que sí, hay 5 cosas que son las mayores amenazas a la biodiversidad y eso resulta que ocurre en todas las escalas, tanto a la escala global como a la escala nacional en este caso. Entonces, la, la que, digamos que la que menos, de menor a mayor, las principales amenazas son el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras y las enfermedades, la sobreexplotación de especies y en el primer lugar se encuentran los cambios en el uso de la tierra y también del agua, ¿ya? Y aquí viene, pues lo que vos decías ahorita, la deforestación. La Ujú. deforestación o sea, eso se define como la eliminación de bosque o de un parche de vegetación natural de un terreno y entonces este terreno ya no tiene un uso como boscoso o, sí, o natural, sino que se convierte en otra cosa. Y eso puede ser un paisaje urbano, o sea, una ciudad, un pueblito, lo que sea, una fábrica, puede ser un paisaje agrícola, entonces algún cultivo de algún vegetal o también alguna granja animal. eh, o por ejemplo, no sé, fábricas, mejor dicho, es el cambio del paisaje y esa realmente es la mayor amenaza a la biodiversidad, tanto en el país como en el mundo. Ahí Ya, sí no hay nada que ajá. hacer. Yo tengo entendido de que como ese cambio de la deforestación que se está dando en el país específicamente tiene que ver mucho con la cría de ganado, ¿cierto? Como en el Sí, país específicamente. Yo sé que en Brasil también tiene que ver sí. con la soya, pero en el país, sí, ok. Y te Sí, quería mira preguntar, que realmente, perdón, digamos que es impresionante porque lo que estamos viendo a una escala absolutamente como desproporcionada es que el uso de la tierra está cambiando, ya sea para que el ganado paste ujú, o para cultivar el alimento del ganado. sí, sí, es como, Y eso está, desafortunadamente en este país no tiene regulación, entonces hay problemas en el Amazonas, hay problemas en el Chiribiquete, que son lugares obviamente eh, pues absolutamente prístinos, deben ser lindísimos, yo no conozco ninguno de los dos, pero y obviamente son tan remotos que, pues a ver, si nosotros aquí en la ciudad vivimos una falta ¿cómo se dice eso? Una falta de aplicación de las leyes, pues en un lugar que es tan remoto muchísimo más. Entonces, sí, eso es un gran problema. Y la otra cosa que quería decir, antes un poquito de cambiar el tema que tiene que ver con las especies de agua dulce, es que nosotros siempre cuando pensamos en deforestación, pues pensamos en el bosque. Y sí, digamos que la deforestación es simplemente uno de los puntos de lo que significa
cambiar el uso del hábitat. Y eso es el ejemplo perfecto de lo que tú hablabas del bocachico en el Magdalena. Y por esa misma razón es que las especies de agua dulce y todos los sistemas de agua dulce están tan amenazados, pero al mismo tiempo tan olvidados, porque la gente como que no le pone cuidado, pero es que el hecho de poner una represa o de dragar el piso, pues el lecho del río o del estuario, lo que sea, eso tiene un impacto grandísimo y eso es cambiar el uso de ese hábitat. Eso es una transformación completamente drástica de lo que hay allí. Sí. No, y es bueno también decirle a toda la gente que está mirando, que va a mirar esta entrevista, de que se están pensando hacer más represas hidroeléctricas en varios ríos del país, que, o sea, de verdad es que supuestamente se dice que las represas son energías limpias, pero si vemos las consecuencias medioambientales que tiene construir una represa, pues, o sea, no tiene nada de limpio, como es muy, muy tenaz, como eso, es muy Sí, triste. sí, es cierto. Sí, y entonces ahorita que estamos hablando de deforestación, Pili, yo te quería preguntar, como en tu campo específico, que es, digamos, el estudio de aves migratorias, de aves, por decirlo así, ¿cómo has notado o cómo se ha visto afectada la población de aves por la deforestación en el país? Como que tú sepas. Bueno, pues sin duda sí ha habido un gran impacto. De hecho, pues como que en todas las publicaciones, en todos los congresos, en todas partes, siempre se menciona que la principal causa de pérdida de aves migratorias está directamente relacionada con la pérdida de hábitat. Entonces, la pérdida de hábitat y la destrucción de hábitat es, al igual que pues para todas las cosas, es la principal amenaza para las aves migratorias y yo me atrevería a decir que también para las aves residentes, ¿no? Sin embargo, pienso que las pueden afectar de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, para las aves migratorias, que es algo que está directamente relacionado con mi trabajo, resulta que cuando ellas están migrando, cuando ellas están volando, ellas no necesariamente paran en cualquier lugar. De hecho, ellas tienen unos lugares que se llaman sitios de parada, los cuales tienen unas características especiales para ellas. No todas las especies tienen los mismos requerimientos o les gustan los mismos sitios. Entonces, obviamente, no podemos decir, ah, no, si conservamos este parchecito de bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya va a estar todo bien porque todo el mundo va a parar allí y va a recargar energías y va a seguir con su vuelo migratorio. Ujú. Los requerimientos varían entre especies y entonces, por ejemplo, tenemos especies que les gustan mucho los bosques secos tropicales, pero el bosque seco tropical es, yo creo que uno de los ecosistemas más amenazados en el país. Se supone que todo el Valle del Cauca o gran parte del Valle del Cauca debería ser bosque seco, pero realmente lo que queda en el valle es súper poquito. Ya. Todo se ha convertido en un monocultivo. Es impresionante cuando uno llega a Cali en un avión porque lo Ajá. único que vos ves es una planicie impresionante y una cuadrícula. Es verdad. Entonces, eso realmente afecta a los pájaros porque simplemente no tienen en dónde recargar energías, en dónde descansar. Por supuesto, no habría en dónde ocultarse de depredadores, ¿ya? Ujú. Otra gran amenaza para las aves migratorias, que aunque no estoy segura de que eso sea muy importante aquí en el país, Ujú. es, hay muchísimas colisiones con ventanas, Eso en ¿ya? Nueva York está pasando, es horrible. O sea, Sí, aquí este instituto que se llama Audubon, ellos están haciendo una campaña porque de verdad hay como en Manhattan las aves migratorias el mes pasado que estaban en migración, o sea, encontraron más de casi 600 aves muertas porque chocan con las ventanas y están sí, es intentando, impresionante. sí, están Allá en donde yo intentando. vivo en Canadá, Ajá, también eso pasa muchísimo. Toronto es un sitio terrible y sí. yo sé que en Bogotá pasa mucho. Los pájaros No. se chocan con las ventanas, ¿ya? Y digamos que el mayor problema allí es que muchas veces todos esos edificios súper, no sé, lujosos o rascacielos, todos Sí. esos del downtown, están como forrados con un tipo de vidrio que completamente refleja el paisaje.
Sí. Y los pájaros entonces no son capaces de diferenciar de que eso es un vidrio y obviamente se chocan y eso está, o sea, yo creo que hoy en día cada vez eso se nota más porque hay más gente que le está poniendo cuidado y Sí. eso está afectando bastante a las poblaciones de aves migratorias. Pienso que a los residentes no les afecta tanto. Ya. Y la otra cosa que también tiene que ver de alguna manera con el cambio del paisaje es las especies invasoras y, por ejemplo, los gatos Ay, que no sí, tienen dueños responsables y que es se verdad. convierten más o menos en gatos callejeros y que pueden hacer lo que ellos quieren. Sí. Aquí en Colombia no se han hecho muchos estudios, pero en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, sí se han puesto a contar a literalmente contar cuál es el impacto que tienen los gatos federales y los gatos que están por fuera de las casas, como en la fauna silvestre, y es Ujú. realmente impresionante. Y ese es Sí, un tema muy sensible porque a mucha gente le gustan los gatos son divinos, a mí me encantan, sí, pero aquí se trata más de un punto pues de educación claro, con los dueños de los gatos y con nosotros como, pues, como ciudadanos. Yo no claro. estoy de acuerdo con, por ejemplo, alimentarlos así a los gatos de la calle. Cada gatico debería tener su cascabel, debería estar en la casita, pero Sí, bueno. sí. Entonces, Es eso un es es un- indirectamente un resultado del cambio del paisaje, porque hemos quitado bosque y hemos puesto más como espacios urbanos donde llega la gente, obviamente, y la gente con sus animales de compañía, y esto se empieza pues a volver otra amenaza, sí, no solamente para los pájaros, pero especialmente para los pájaros. sí. Pili, y una recomendación para dueños de gatos podría ser de que siempre tengan su cascabel para que las, digamos, pajaritos se den cuenta al menos de que ellos están por ahí, ¿no? Sí, eso ayuda, yo creo que bastante. Sin embargo, por ejemplo, si un gato encuentra un nido y los pajaritos no pueden salir volando, pues ahí de nada sirve el Ah, cascabel, ¿sí me sí, entendés? Porque pues esa es parte como eso es como, es decir, los polluelos son una presa vulnerable y una presa más fácil, entonces si un gato los encuentra, pues es más sencillo. Yo sí. realmente pienso que lo más importante es mantener a los gatos adentro. Adentro, sí, total, Eh, total. Sí, Yo de tuve, hecho en Canadá y en Estados Unidos la gente últimamente ha estado haciendo campañas para que por lo menos durante la migración ocurre en momentos muy específicos del año, porque ajá, las estaciones tienen una fecha, pues digamos que sí, bastante específica. sí. Y entonces lo que han hecho es que le piden a la gente pues que por favor durante esas 2 semanas no deje salir los gatos. Y eso me Sí. parece chévere. Y también, esto es un dato, pues, como a mí me encanta la migración y es súper bonito, resulta que en Estados Unidos se han dado cuenta que los radares del clima Ujú. pueden detectar a los pájaros migrando, porque Oh, son tantos pájaros que están volando al mismo tiempo que el radar los pilla. qué bonito. Entonces hay unas animaciones bacanísimas y se ve la nube de pájaros migrando. Y entonces Oh, y ya hay unas predicciones, entonces ellos saben más o menos cuándo van a ser los días más concurridos de la migración. Y ahí es cuando le piden a la gente que por favor, mire, guarde sus gatos. Y la otra cosa es que apaguen la luz de noche porque la luz también desorienta a los pájaros y ya, también por eso hay, o sea, como que se bueno, desvían, claro. eso obviamente afecta a su capacidad de volar y todo. Entonces, esas cosas son muy bacanas porque es bellísimo, obviamente, que un radar pille todos los millones de individuos que están volando, pero también es muy chévere poder ayudarles de alguna manera, ¿no? Entonces, Sí, claro, es chévere. claro. A mí me consta esto de los gatos porque cuando yo estaba viviendo en Cali, al frente del apartamento donde yo vivía, había un árbol que tenía un montón de colibrís, no sé por qué, pero un montón de colibrís. Y se pasaron los vecinos del piso de abajo con dos gatos. Y te lo juro que no volví a ver colibrís desde que se pasaron. Es que es súper triste. Yo no soy tan Es amante de los cierto, gatos, soy más amante de perros, pero los gatos sí no. sí. Justamente por eso, porque bueno, Billy, otra pregunta que ya tiene que ver más como con la biología como disciplina y con su objeto de estudio, que es la vida. Em,
Resulta que yo en la entrevista pasada estuve hablando con un físico, con Mario Henao, que me estaba contando que, digamos que en la física cuántica pasa algo, y es que, por ejemplo, cuando tú quieres saber el comportamiento de una partícula, tú tienes que, por ejemplo, iluminarla, ¿no? Pero resulta que al iluminarla estás generando una, una especie de disturbio en el ambiente de esa partícula, o sea, estás modificando el comportamiento de la partícula al quererla ver. Y yo me preguntaba si en la, como en la historia natural, ¿no? Como que digamos que es lo que precede a la disciplina de la biología, nos damos cuenta que todos estos exploradores, desde que un ejemplo de eso es desde que se empezó a mover, desde que existe la colonización, ¿no? Como que todos estos exploradores que venían como a estas tierras exóticas, ¿no? Como ahí podemos ver que hubo como una gran adquisición de colecciones biológicas, ¿no? Como que venían a las selvas, ¿no? Capturaban animales, los mataban y ahora es lo que estamos viendo. Todos esos especímenes son los que vemos como en los museos de historia natural, como en Nueva York, en Europa, en todo lado tiene un museo de historia natural con especímenes biológicos. Y yo sé que las universidades también tienen como colecciones biológicas, ¿no? Y como el método, digamos que los métodos de adquisición de el conocimiento sobre la vida de estos especímenes ha sido como observación, captura, pues para estudiar como sus características, yo sé que hay que matar al animalito, ¿no? Y hacer el estudio y pues la clasificación del animal. Quería preguntarte, eh, sí, que para que esto suceda, yo entiendo que como las ciencias en general, no solamente la biología, sino que la ciencia ha tenido que separar al mundo entre eh, el quien estudia y el objeto de estudio, ¿cierto? Como que debe haber una separación entre sujeto y objeto, sujeto que estudia y objeto estudiado. Y no sé, o sea, para mí como que hay una cosa ahí negativa digamos, de esa forma de aprender el mundo, ¿no? Como de ver al mundo como un objeto para ser estudiado y de esa manera también ver como eh, digamos que cómo se puede explotar ese conocimiento. Me acuerdo que me estaba viendo un documental donde un biólogo estaba diciendo que eh, nosotros como seres humanos tendemos a simplificar el mundo, como de encontrar leyes en el mundo, clasificar el mundo para, para entenderlo mejor y para hacer, digamos que el medio ambiente más fácil de vivir en él, más fácil de adaptarnos a él. Lo que nosotros hacemos es simplificar. O sea, los monocultivos son una expresión de eso, ¿no? Nosotros no queremos selva, sino que necesitamos caña para producir y sacar un dinero. Y él lo que decía es que la naturaleza hace todo lo contrario. La vida, para existir, se necesita diversificar, ¿cierto? Y yo te quería entonces preguntar cuáles han sido las consecuencias negativas desde tu perspectiva como bióloga, eh, las consecuencias negativas del conocimiento y clasificación de la vida. Eh, sí. Bueno, pues eso es todo un cuento muy interesante, un tema muy interesante porque primero que todo las opiniones varían bastante entre los biólogos, ¿no? Ok. Eh, También depende del tipo de trabajo que tú hagas. Ujú. Entonces, primero como ahorita pensando en lo que me contabas que te decía el físico sobre cómo se perturbaba el objeto de estudio y pues por lo tanto uno no sabe si entonces está de verdad entendiendo qué es lo que está pasando o no. Sí. Yo pienso que eso puede pasar un poco acá, obviamente, de hecho, especialmente con los estudios que tienen que ver con los animales que quedan vivos, más Sí. que con los que uno puede llegar a sacrificar, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, mi trabajo consiste, una parte de mi trabajo consiste en capturar a las aves.
Y para eso lo que yo uso es unas redes de niebla, así se llaman, y son unas mallas de un hilo generalmente negro muy finito, que tienen como unos bolsillitos y entonces uno las sostiene en puntos estratégicos del bosque con dos parales y los pájaros no las ven y entonces caen y se enredan. Em, Después yo voy, los reviso, hay todos unos protocolos pues bien establecidos para hacer de esa actividad lo menos estresante y lo menos invasiva posible, pero de todas maneras imagínate lo que significaría para ti como persona, que llegue un gigante, te agarre a ti con los calzones abajo sin darte cuenta y después te coge, o sea, yo los agarro, los miro, les soplo las plumas, les mido el ala, después los peso, les pongo un anillito, o sea, eso es una vaina que realmente es pues muy estresante para un animal. Nosotros, o sea, para ellos nosotros somos un depredador, así nosotros no nos vayamos a comer, ellos, yo pienso que eso no lo entienden. Claro. Entonces, hay efectos negativos, especialmente, digamos, con eso, yo pienso que hay efectos negativos. Hay algunos estudios que demuestran cómo las capturas pueden afectar como sí, ¿cómo se dice eso? Como el término sería el éxito o la supervivencia de los individuos, pero pues también por eso es que uno trata de hacerlo de la manera más eficiente posible para ser muy rápido y pues para tener un buen dato, pero asimismo tratar de reducir el estrés del animal. Entonces, por ese lado, yo creo que sí hay como lo que le pasa al físico, mejor dicho. Hay otras maneras de acercarse al objeto de estudio que obviamente reducen ese nivel de estrés, por ejemplo, y hay otras que es incluso más, de alguna manera peor que lo que uno puede hacer en una red, porque por ejemplo hay experimentos con pájaros, ¿sí me entendés? Y eso implica capturar a los animales y ya después tenerlos en un ambiente controlado y todo el rollo. En mi universidad hay, por ejemplo, un túnel de viento, entonces cogen a los pájaros y los ponen a volar en el túnel de viento porque están estudiando la fisiología del vuelo y pues se han encontrado cosas muy bacanas, pero personalmente a mí eso no me gusta tanto, Claro. porque yo sí siento, sí, no sé, yo sí soy más, como que yo trato de ser menos invasiva, ¿ya? Por otro lado, hay otras cosas que facilitan el estudio y que yo creería que hacen que no tienen esa connotación negativa en el dato que uno está recolectando y es, por ejemplo, todo lo de las cámaras trampa, que toman fotos y que toman videos. Entonces, por ejemplo, una vez yo estaba trabajando en el Parque Nacional Natural Tatamá, en un proyecto sobre biología reproductiva, eso era con aves residentes, en un gradiente altitudinal. Y entonces lo que teníamos que hacer era buscar niditos. Y yo también estaba como encargada de la parte de las redes, pero yo me encontré por ahí un nidito y entonces lo que uno hace es que uno coloca una cámara y la cámara pues registra todo lo que pasa en el nido y los bichos no se dan cuenta de que eso está allí y simplemente son. Entonces, eso es muy bonito y se obtienen datos y se ven cosas increíbles. Entonces, existen formas de acercarse a ese objeto de estudio que son muchísimo menos invasivas. Sí. Y por otro lado, pues bueno, la parte que tiene que ver con el sacrificio de los animales, eso también depende de lo que esté estudiando la persona, ¿no? Entonces, por un lado, sí hay personas que son, ¿cómo decirlo? Que son, mejor dicho, generalmente los taxónomos y todos los que estudian la evolución y diversificación de las especies son más los que deben incluir en sus proyectos de investigación la colecta de especímenes, que son los que van a parar en los museos que vos has visto allá. Aquí hay algunos, como no son tan chéveres como los del primer mundo, pero aquí, por ejemplo, en las universidades sí hay colecciones. Y, y pues mira, yo siento que es difícil o de pronto yo no lo entiendo, pues porque yo estoy como de este lado de la bancada y han habido
descubrimientos muy importantes gracias a esas colecciones. Eso por un lado, ¿ya? Entonces, hay un estudio muy famoso que, que se llevó a cabo gracias a las colecciones biológicas de Norteamérica, en donde se dieron cuenta que creo que la sigla es DDT, que es un pesticida que se usaba para los cultivos, estaba afectando el grosor de las cáscaras de huevo de los pájaros. Y entonces eso se dieron cuenta, porque se empezaron a dar cuenta de que eran creo que aves rapaces, estaban de para abajo. Esos bichos, las poblaciones iban en picada de para abajo y la gente no entendía qué era lo que estaba pasando porque había suficientes individuos adultos, se registraban eventos de reproducción, o sea, había nidos con huevitos y todo el rollo, pero la población no subía, al contrario, estaba declinando. Y resulta que gracias a esas, empezaron a revisar datos de los huevos que habían colectado, pues desde quién sabe hace cuánto, y se dieron cuenta que la cáscara estaba empezando a adelgazarse. Y resulta que eso tuvo que ver o tiene que ver porque las hembras estaban consumiendo el pesticida indirectamente al comerse los peces o los insectos que fuera que ellas comieran, los cuales se alimentaban de las plantas que tenían el pesticida, ¿ya? Y esa toxina o ese químico, no sé, se incorporaba como a la parte que generaba las cáscaras de los huevos y las hacía más delgadas. Y entonces lo que pasaba era que los adultos cuando empollaban, las quebraban. Y pues claro, no nacía nadie porque los huevos se quebraban. Claro. Entonces han habido cosas muy chéveres que se pueden saber y conocer gracias a las colecciones. Y digamos que por eso yo las entiendo. Yo la verdad nunca he colectado un bicho que haya sido que yo lo sacrifique. Si yo me encuentro un pájaro muerto, por ejemplo, ahí sí yo trato de preservarlo y todo para llevarlo. Sí tengo compañeros y colegas que obviamente lo hacen y de hecho hace poquito el Instituto Humboldt, creo que todavía está en curso un proyecto muy importante que es precisamente, están haciendo unos muestreos que hizo un señor de apellido Chapman hace un poco más de 100 años. Ese man fue uno de esos exploradores gringos locos que quiso venir para acá a ver qué era lo que había por acá y claro, entonces el man se vino con toda su patota y no solamente, o sea, había un ilustrador y todo el rollo, pero ellos vinieron y colectaron muchos especímenes y entonces hay unos registros de hace 100 años y pues eso es increíble porque eso da un precedente para saber, por ejemplo, cómo están las cosas hoy. Entonces, yo sé que hoy en día el Humboldt tiene en compañía con el Instituto de Ciencias Naturales, la Nacional, los Andes y varias universidades, ellos están como recorriendo los pasos de Chapman para ver cómo ha cambiado la bifauna y la diversidad y todo el rollo. Y yo sé que sí están haciendo unas colectas. Y pues es difícil, yo no voy a decir que no, pero yo lo entiendo porque siento que puede ser útil, ¿sí me entiendes? Y por otro lado, que no sé si esto sea como el pajazo mental que nos echamos todos los biólogos para decir que sí, que esto está bien, es que realmente el impacto que puede tener un investigador colectando especímenes no se compara en nada a, por ejemplo, la destrucción de hábitat que estamos viviendo actualmente. Claro. ¿Ya? Eso es algo que yo pienso que sería muy chévere que la gente entendiera y que yo también pienso que nosotros fallamos en comunicar, ¿sí me entendés? Porque obviamente eso hace parte, digamos, por eso te digo, yo lo entiendo y como que porque yo estoy de este lado, pero yo también entiendo lo que se ve desde el otro lado y uno dice, hey, pero Mari, o sea, estás, ¿por qué los tenés que matar? Eso no está como tan chévere. Y hace falta ahí como un canal de comunicación pues, para mostrar cuáles son los beneficios y cuáles son los verdaderos impactos. Creo que hay como
por lo menos estoy segura, tiene que haber un estudio que como que contabilice el impacto de lo que puede generar un investigador colectando versus todas las otras amenazas y, y obviamente pues es muchísimo, muchísimo menos. Además porque eso también está regulado y está regulado aquí, incluso en Colombia, o sea, está regulado para, pues para que no sea algo así que se haga pues como a diestra y siniestra. Por Sí, ejemplo, eso tampoco se compara en nada con lo que en nuestro país hace el tráfico ilegal de fauna. Es claro. una vaina terrible y entonces digamos que por esas cosas yo, lo que te digo, yo entiendo un poco como, justifico la colecta y la entiendo, ¿sí? Ujú, ujú. Ya, Pili. Pero entonces podríamos decir que de alguna u otra manera, digamos que esto es como algo que se hace, es un mal menor, digamos que comparándolo con el mal mayor que hacemos también nosotros humanos al explotar, digamos que el medio ambiente, ¿no? O esa sería la perspectiva del biólogo, ¿no? Como el mal menor que es matar un pequeño grupo Sí, de especímenes para poder salvaguardar o mostrar la importancia de estos especímenes a la otra parte, ¿no? Que es la que está, que es en este caso, pues yo creo que los gobiernos son los que están permitiendo también como que claro, todo esto se presente, que son los que hacen el mal mayor, que de verdad, ¿no? Sino que, exacto. sí, 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 ya. Sino que al final como la visión o como que el problema es un problema de nosotros, o sea, nosotros humanos como con esta mentalidad súper antropocéntrica, ¿no? Como que de una u otra manera, como que hacemos esto para salvarnos de nosotros o salvar al mundo de nosotros mismos. no, y muchas veces se enreda incluso aún más, porque lo que te digo, las opiniones varían mucho entre nosotros mismos, los biólogos, por ejemplo. Ajá, Em, Sería muy chévere que pudieras hablar con alguien que, que, que lo hace, pues, que lo practica, ¿sí? sí, Porque realmente ellos sí tienen una forma de ver las cosas muy diferentes y de hecho me da la impresión de que son mucho más como imponentes, como. ya, Y bueno, y no sé, es difícil. sí, También a veces me pasa que hay estudios, que es lo que te decía, como de unos de experimentos que me parecen más invasivos aún. sí. Y, y yo digo, uff, pucha, especialmente cuando el resultado es algo que inmediatamente no significa un descubrimiento que pueda contribuir, por ejemplo, a la conservación o a Claro, encontrar algo, ¿sí me entendés? Entonces, claro. ahí también como que, por ejemplo, a mí personalmente a veces se me raya la cabeza con esas cosas porque yo digo, pero es necesario. Sí, claro, Y claro. hay gente que lo que tú dices, tiene una versión completamente antropocentrista de todo esto y pues su forma de ver las cosas es diferente. Sí, yo creo que lo triste es como que nosotros como humanos creemos que tenemos el control y el derecho, ¿no? Como sobre el resto del mundo, y eso creo que es lo que nos está jodiendo como a todos, ¿no? Como Sí, no darnos cuenta sí, de que nosotros también somos animales, que nosotros también hacemos parte de un ecosistema, de que la Tierra pues no sé, de que la tierra no es simplemente un objeto para nuestro consumo, uso y sí, sino que pues que es otra cosa y que hay otros seres que también sienten y que tienen y que piensan también de otras maneras y no sí, como total. nosotros, pero pues sí, me tiene muy angustiada como todo lo que estoy leyendo y de todo lo que me estoy dando cuenta leyendo sobre ecología que de verdad, pues no sé, estamos de verdad jodiendo el planeta de una manera horrible. Sí, la verdad es que es muy duro. Mira, yo creo que nosotros tenemos un gran problema y es pues lo que tú acabas de decir. Nosotros no nos vemos inmersos dentro de la red que es el mundo, El pues, o mundo, el sí, mundo natural. sí. Nosotros creemos que no hacemos parte de eso Total. porque
Pues eso debe tener muchas razones, pero por ejemplo, la gente no sabe de dónde viene la comida, o sea, no saben lo que significa hacer crecer un tomate, no saben lo que significa ir a pescar, ¿sí me entiendes? Entonces, yo pienso que en el momento en el que nos demos cuenta de que somos parte de, Sí, y que no que estamos por encima de, pues las total. cosas van a cambiar un poquito. Y sin duda lo que yo creo que más afecta a todo es pues todo este sistema capitalista que es completamente Sí, devastador. sí, Y, y mejor dicho, no se puede seguir el ritmo así, porque no. Yo sí. siento, tengo un poquito de esperanza porque me parece que sí hay bastante gente que está tratando como de darse cuenta de las cosas, Ujú. pero como seguimos en este sistema, hasta que nuestros dirigentes y las grandes compañías no cambien el chip, lo que nosotros hagamos o no hagamos, creo que Claro. no va a ser suficiente. Sí, eso es lo duro. Pero yo creo que también como ciudadanos, como podemos ejercer un poquito de presión en ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, estas represas en Colombia. Es como, debe haber una manera de que la ciudadanía pueda responder y pronunciarse en contra de eso, o como que la gente también consuma menos vacas, Sí. menos carne roja para ver si la gente también para un poquito como de dañar el bosque u otras cosas, pues como que no sé, que todos nos volvamos un poquito más conscientes de qué es lo que estamos haciendo para ayudar o para destruir como el mundo. Sí, no, total. Y yo creo que, o sea, el primer paso para todo eso es que la gente esté un poco más educada y entienda un poco más cómo todo está conectado y cómo todo es simplemente un efecto dominó, o sea, todo se empieza a caer y eventualmente nos va a afectar a todos. Y Sí. ahí yo creo que hay una falla muy grande, que era una cosa que ya había mencionado, hay una falla muy grande entre nuestra capacidad de comunicar a la gente que no, en este caso, a la gente que no es bióloga. Ujú. Hay una brecha inmensa. Y porque es que resulta que no, la gente no tiene que saber que los gatos le están haciendo un mal al medio ambiente. Eso no es necesario. O sea, yo no sé nada de, no sé, de arquitectura ni de diseño. Yo no tengo por qué. Pero no existe un canal fluido de comunicación que permita explicarle a la gente por qué eso es malo. O por ejemplo, no sé si sabes algo del problema de los hipopótamos de Pablo Escobar Ay, aquí en sí, el Magdalena. también, Entonces es un terrible. problema terrible, Pero una pregunta, terrible, Pili, terrible. ahorita que lo Ujú. mencionas, ¿el problema es que están afectando a las poblaciones vecinas o las poblaciones humanas vecinas o están dañando el ecosistema para otros animales? Esa es mi pregunta. El problema es que están dañando el ecosistema para otros animales, porque resulta Animales no que, humanos, ¿no? Animales no humanos. ajá, sí, Sí, ok. exactamente, sí. Sí. De hecho, es, es, es que en este país se mezcla todo, ¿no? Porque Mm, las comunidades locales de cierta manera están contentas con los hipopótamos porque los hipopótamos significan una fuente de ingreso, sí, porque es atraen una tienda, turistas. ¿no? Sí. Ve, y algo que me parece terrible es que ya ahorita pues, tenemos hasta tráfico de hipopótamos del Yo lo estuve Magdalena. leyendo. Sí, lo estuve leyendo, terrible. Ahí cogen a los bebés Sí, y los venden, sí, es muy lo cual me tenaz. parece espantoso. Y pues claro, eso combinado con la falta de oportunidades que tiene la gente, con el abandono del Estado, es muy difícil pedirle a la comunidad que sea una comunidad que vele por los derechos del río y de las especies que Sí, pertenecen al río de verdad, sí. cuando ellos no están bien tampoco. Entonces es un Sí, problema muy difícil, sí. y yo creo que ha sido muy mal manejado por el gobierno. Realmente Qué y es terrible. muy triste y yo siento que yo no veo, o sea, ¿cómo se dice? La predicción de la población para dentro de unos años es de más de 1.000 individuos, o sea, es demasiado. No, Y los sí, no, hipopótamos no pertenecen al Magdalena, o sea, ahí sí no hay nada que hacer. Y nosotros estamos, y sí, los hipopótamos son muy lindos. Si fuera por mí, yo los reubicaría a todos, o sea, y yo te lo juro, yo pondría la sí. plata y los llevaría,
Sí. pero, pero realmente aquí la solución más sensata, tristemente, es el sacrificarlos. Mm. Lo que Es pasa es que no se pueden tampoco manejar como trofeos de caza, porque yo siento que eso está mal, que fue como lo que claro. inicialmente em, activó todo este boom animalista de defender a los hipopótamos, que los militares los cazaron y los presentaron como si fueran trofeos y pues claro, todo el mundo No, claro, eso es un se problema. revoltó. Claro, claro. Sí, Bueno, Pili, pues sí, muy tenaz todo. Pero bueno, ¿tú crees, como que sinceramente, Pilar, tú le ves salida a estos problemas que están afectando como el mundo en este momento, ¿verdad? Porque yo sí tengo, no sé, yo soy muy pesimista, pesimista idealista, porque al fin y al cabo sí quiero que esto cambie, ¿no? Como, claro, pero de verdad, o sea, de verdad va a cambiar, o sea, hay posibilidad de que esto cambie cuando los gobiernos no ponen de su parte, o sea, no hay una responsabilidad como real hay una responsabilidad total del gobierno, pero no hay como acciones concretas, ¿no? Como eh, frente a estas problemáticas, cuando también se está queriendo como que la economía crezca a costa de sacrificar los ecosistemas, entonces los intereses privados como de las compañías y las industrias pues también nos están jodiendo, pues están jodiendo la vida, o sea, eso también que está pasando con los ríos voladores, ¿no? Como con la quema del Amazonas, que se está afectando, la desaparición de los páramos, que está jodiendo como digamos que los flujos del agua en el país, o sea, un país que es tan rico en agua ahorita se va a quedar, si seguimos haciendo lo que estamos sí. haciendo con el páramo y la selva, pues nos vamos a quedar sin agua en el país y parece que no pasa nada. O sea, la gente, no sé. Cuéntame tú cómo, si No, ves pues yo no creo que mi opinión te ayude tampoco a salir de la yo estoy viendo frustración, ansiedad, porque sí, sí, porque yo me identifico mucho como con la posición que vos tenés. Yo realmente, yo creo que yo soy como más pesimista y sí, también idealista porque yo sí quisiera pues que el mundo fuera un lugar más chévere. sí, Es decir, lo es, sí me entendés, pero me gustaría que lo mantuviéramos así. Sin embargo, yo pienso yo pienso que sí se está gestando un cambio. ujú, Por lo que te decía hace un momento, yo creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que hay que informarse, de que hay que tratar de consumir responsablemente. ujú. Yo creo que eso ayuda y por lo tanto, obviamente, ya uno se empieza a dar cuenta que vale la pena votar bien, Ok, pues claro, porque necesitamos gente que tome decisiones en pro de todos y no de unos cuantos. Pero sí, yo sí siento que eso se va a demorar un poco. sí, Va a faltar bastante. A mí me da mucha tristeza porque, por ejemplo, yo veo países del primer mundo ujú, que, pues, que ya toman decisiones como mucho más acertadas como con respecto a a su, sí, para cuidar el ambiente. Sin ujú, embargo, pues ellos ya lo han hecho después de muchos años de estarse gastando los claro, recursos y maltratándolos, ¿no? claro, A mí me da mucha tristeza que nosotros tengamos que pasar por algo así por para lo tener que mismo, tomar una decisión acertada, porque además no es muy inteligente, es decir, ya tenemos el ejemplo, no sé, por ejemplo, de Europa. sí, Europa hoy en día mentalmente, pues lo poco que yo conozco me parece que tiene cosas muy chéveres, ujú, pero es porque ellos ya se gastaron todo lo de ellos. claro, Entonces, me da mucha tristeza que nosotros no seamos capaces de darnos cuenta de que sí se pueden tomar buenas decisiones, pero sin necesidad de destruir todo lo que hay. claro, Y la otra cosa que a mí me parece es que, bueno, no es un problema tampoco solamente de Colombia, ¿no? O ujú, sea, como te digo, así como las causas de las principales amenazas a la biodiversidad son las mismas para el país que para el mundo, ujú, la responsabilidad es igualita entre el mundo claro, y Colombia, ¿sí me entendés? claro,
Em, yo pienso que, o yo pienso no, otra de las grandes causas de este problema ambiental que tenemos nosotros es pues la desigualdad que hay entre nosotros mismos y que un porcentaje muy pequeño de la población gasta demasiado y Sí, eso sí, tiene que cambiar porque, pues porque eso, o sea, no es sostenible, eso ya está completamente evidenciado. Entonces, sí, es como algo mundial, pero digamos que mi mensaje o mi poquito de esperanza que yo tengo, o el poquito de esperanza que yo tengo es que yo veo que la naturaleza es impresionante ujú, y es increíble cómo ella puede seguir. Y seguramente muchas cosas van a cambiar y seguramente pues es muy triste que tantos seres vivos tengan que sufrir todas estas cosas tan horribles, pero, pero te aseguro que ella va a seguir y pues puede incluso que nosotros no, pero ella sí. sí, Entonces como que eso es como lo que a mí es que incluso no sé si, yo no sé si vos te fijaste, pero nada más cuando fue el pico pues de las cuarentenas y todo el rollo, los cómo animales. empezaron a salir los animales en las ciudades y todo, eso es una muestra, ve, pues es muy bonita Sí, sí, es porque cierto. ellos están allí y simplemente necesitan es un empujoncito para salir adelante. Total, Entonces, total. sí, esa es como mi esperanza. Ya. Bueno, Pili, pues nada, miles de gracias por contarnos todo esto, de verdad. Yo estoy muy agradecida contigo. Em, y seguramente en algún otro momento te estaré molestando con más preguntas, ¿vale? Dale, Me no, encantó, muchísimas gracias a ti. me encantó hablar Qué contigo. pena que siempre es como un poquito triste y desalentador todo este tema. O sea, No, pues es no es triste. culpa tuya. Sí, yo sé, pero uno siempre termina como aburrido. Sí, no, Em, es verdad. tiene las dos cosas, ¿no? Porque hay cosas increíbles y pues todo lo que yo he podido como ver a lo largo de mi carrera y todo es encantador y es bellísimo, pero pues por otro lado es igual de triste ver Sí, cómo se le está dando tan duro y siempre las conversaciones terminan como en estas vainas todas, no, todo va a sí. estar mal, pero pues Sí, no, es cierto, pero pues sí, nada, así esperemos, pues esperemos que cambiemos todos en algún momento y mira que yo me estaba imaginando desde hace rato, es como, bueno, o sea, esto definitivamente en algún punto sí se van a extinguir los osos polares, se van a extinguir las mariposas, se van a extinguir los pájaros y al final nos vamos a extinguir nosotros, pero entonces, por ejemplo, animales como las cucarachas, ¿no? Como van a tomarse el mundo y entonces van a ser los nuevos humanos, como que sí, va a haber otra naturaleza. no, y seguro muchas cosas van a quedar. Sí, sí, Yo, las no solamente cucarachas, yo sí, cucarachas resistentes a la energía, radiactivas. sí, las cucarachas radiactivas van a sobrevivir en este mundo totalmente destruido. Pues nada, Pili, otra vez muchas gracias y, y ya, muchas gracias por todo, te estaré hablando, te Dale, estaré no, hablando. gracias por generar estos espacios porque yo creo que esto, o sea, estas conversaciones así casuales que no requieren como tecnicismos ni especificidades son muy importantes pues para llevar, para que la gente conozca más y aprenda más y de pronto se despierta su curiosidad y así empieza también como a gestarse, empiezan a gestarse cambios chéveres. Sí, sí.